Buenos días, vamos a tener nuestra clase del día de hoy. Eh, Continuamos con Daniel de lo local a lo global, parte 3. Recuerden que estas clases que estamos dedicando a el libro de Daniel, a ver también el principio, que lo que anteriormente fue local, ahora en el Nuevo Testamento va a tener un cumplimiento mundial o universal. También ese principio está en el libro de Daniel y es muy importante que nosotros entendamos la profecía. Bueno, vamos a ver lo que es la transición de Roma. ¿Qué quiere decir eso? Que para muchos intérpretes de la profecía, solamente eh, podemos decir, interpretan correctamente lo que es la mayoría de los intérpretes, no importa qué escuela utilicen para interpretar las profecías, la mayoría interpreta que el oro es Babilonia, del 605 al 539. La plata, los medos y los persas, del 539 al 331. El bronce, Grecia, del 331 al 168 antes de Cristo. Y Roma en las piernas, perdón, el hierro en las piernas, Roma. Sabemos nosotros que el hierro en las piernas es Roma imperial. Y Roma imperial, su periodo profético fue del 168 al 476. Entonces, hasta ahí todos interpretan correctamente Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. El problema empieza con la transición se hace de la Roma imperial a la Roma dividida, o de la Roma imperial a la Roma papal, o de la Roma papal a la Roma escatológica. Ahí es donde viene el problema para muchos intérpretes. Y por eso es que estamos dedicando el tiempo en esta clase para interpretar correctamente los cuatro periodos de Roma, porque la Biblia en Daniel 2, que es la base para todas las profecías bíblicas, tanto en Daniel como en Apocalipsis, nos muestra que Roma no solamente tiene un periodo como los demás metales, el hierro tiene cuatro periodos. Por eso Daniel, cuando repite los mismos reinos, amplía, y en Daniel 7 Roma imperial aparece como la bestia espantosa. Y Daniel 7 dice que esa Roma era diferente a todas esa bestia espantosa que es Roma imperial, era diferente a todas las demás bestias. La pregunta es, ¿por qué era diferente? ¿En qué lo hace diferente? No lo hace diferente en que Roma imperial solamente persigue al pueblo de Dios. No, porque Babilonia persiguió al pueblo de Dios. Los medos, Babilonia tuvo cautivo al pueblo de Dios 70 años. Los medos y los persas persiguieron al pueblo de Dios. Grecia persiguió al pueblo de Dios. Entonces, en eso no está la diferencia, en que, es que Roma es el que persigue al pueblo de Dios. No, la diferencia radica, número uno, en que Roma iba a tener cuatro periodos o cuatro etapas en la profecía bíblica. Y entonces la primera etapa es que Roma iba a estar como nación del 168 al 476, Roma imperial; del 476 al 538, Roma dividida; del 538 a 1798, Roma papal; de 1798 hasta que se le sane la herida, la Roma papal herida.
cuando se le sane la herida, que no sabemos el tiempo o el periodo cuando se le sana la herida, hasta la segunda venida de Cristo, es Roma escatológica. Entonces, ¿por qué dice Daniel que esa bestia, esa cuarta bestia espantosa es diferente? Porque no solamente tiene un periodo de dominio, cosa que sí lo tuvieron Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Babilonia solamente tuvo un periodo de dominio del 168 al 476 y después de ahí ya no aparece en el escenario profético. Pero Roma tuvo cuatro periodos de dominio. En eso es diferente, número uno. Número dos, ¿en qué es diferente? En que Roma va a estar en el escenario profético hasta la segunda venida de Cristo, cosa que no sucede ni con Babilonia, Medo-Persa ni Grecia. Roma está en el escenario profético hasta la segunda venida de Cristo. Y hay muchas diferencias. ¿Cuál es la otra diferencia? Que Roma escatológica, junto con la bestia que sube de la tierra, cuando se le sane la herida a la bestia que sube del mar, que sería ya la Roma escatológica, cuando se le sana la herida, va a imponer el decreto de ley dominical, va a imponer el decreto de muerte. En eso es diferente. ¿En qué más es diferente Roma? En que Roma como imperio, como nación, tuvo un periodo de dominio de 1260 años para perseguir al pueblo de Dios, cosa que no lo hicieron los demás reinos. Babilonia, pues sí, persigue al pueblo de Dios, lo tuvo cautivo 70 años, pero no un periodo largo. Entonces, no hay para algún estudioso de la Biblia y de las profecías el decir que Roma solamente tiene un periodo en la profecía y solamente cuando vemos nosotros el cuerno pequeño o el hombre de pecado o la bestia que sube del mar y decir, ah, es Roma. Sí, pero que Roma, porque Roma tuvo diferentes periodos y entonces eh, es lo que se conoce también como la transición para otro periodo. Entonces, esta clase es súper, súper importantísima. Quien le agarre a esta clase en el sentido de que entienda y comprenda lo que la Biblia está mostrando acerca de esa nación, pues se le va a hacer muy fácil el entendimiento de las profecías. Entonces, comenzamos con una declaración de Elena G. de White en el libro Daniel y Apocalipsis, o Daniel y la Revelación, que sería el libro de Apocalipsis. Entonces, dice Elena G. de White, este cuerno pequeño, hablando de la Roma, pero en su periodo de Roma papal, este cuerno pequeño debe entenderse como un símbolo de Roma. Por eso es que nosotros al cuerno pequeño en teología, o la palabra teológica que utilizamos, es Roma papal. Y entonces muchas personas, no, pero es que no aparece en la Biblia Roma papal. No, aparece como, perdón, como cuerno pequeño, pero es un símbolo. Es como Babilonia, es un símbolo, el oro, pero el oro estaba representando a esa nación, a Babilonia. Entonces el cuerno pequeño representa a Roma papal en Daniel 7, pero si eh, estás en Daniel 2, ahí no es el cuerno pequeño. En Daniel 2 para la Roma papal se utiliza el símbolo del hierro mezclado con barro cocido del alfarero. Entonces, dice, y en Apocalipsis 13, del 1 al 10, el cuerno pequeño que es Roma es la bestia que sube del mar. Y si estás en 2 Tesalonicenses, es el hombre de pecado o el inicuo o el hijo de perdición, lo que se conoce como el anticristo. Y si estás en Apocalipsis 12, 14, cuando la serpiente persigue a la mujer al desierto, pues ese es el símbolo, la serpiente, pero es la Roma papal. Entonces, debe entenderse como un símbolo de Roma. Listo, ya.
O sea, lo mismo que está diciendo la Biblia, lo está diciendo el linaje de White, lo confirma. Entonces, pero vean lo que dice como un símbolo de Roma en toda su historia. La historia, este es un problema que hay para interpretar las profecías. Y por eso se malinterpreta las profecías como Daniel 11 o Apocalipsis 17. Dice Elena G. de White, en toda su historia, ¿cuándo comenzó la historia de Roma en el escenario profético? Porque estamos hablando de Roma en el escenario profético. Su historia comenzó en el año 168 con la Roma imperial y entonces va a concluir hasta la segunda venida de Cristo. Esa nación, Roma, va a estar en el escenario profético en la segunda venida de Cristo, cosa que no ocurre ni con Babilonia, Medo Persia ni Grecia. Entonces, dicen, incluyendo sus dos fases, imperial y papal. Aquí solamente Elena de Güey está hablando de sus dos fases, o sea, el cuerno pequeño, que es Roma, pero en realidad nosotros vamos a ver más adelante que igual Elena de Güey habla para ella, el hierro en los dedos era la Roma dividida, con los 10 cuernos y el hierro desmenuzado, la Roma escatológica, que nosotros llamamos Roma escatológica. Entonces, aquí el linaje de White solamente está mencionando dos periodos, imperial y papal. Y al igual que Daniel, del 8 al 12, el linaje de White, en lugar de pasar de la imperial a la dividida, se va a la papal. Porque para Daniel y para el linaje de White y para nosotros, lo importante es en el escenario profético, ¿qué hizo? ¿Cómo se comportó la Roma imperial? Y lo mismo va a ser la Roma papal. Y lo mismo que hizo la Roma papal va a ser la Roma escatológica. Los 10 cuernos, pues sí, es importante, pero eh, no nos tenemos que concentrar en ese periodo, porque el mismo Daniel no se concentra en ese periodo, solamente habla de la Roma dividida en Daniel 2 y en Daniel 7. Del 8 al 12 ya no vuelve a tocar ese periodo. Entonces, en Daniel y Apocalipsis, Elena G. de White interpreta que el cuerno de Daniel 8 representa a Roma en su conjunto. O sea, ¿qué quiere decir en su conjunto? Roma imperial, Roma dividida, Roma papal y Roma escatológica. No únicamente a su parte imperial, ni únicamente a la papal, sino como un continuo del mismo poder. O sea, tiene continuidad. Primero Roma imperial y después la Roma papal. Entonces, Elena G. de Guay está siguiendo el principio bíblico que Roma tiene 4 etapas, 4 periodos. Hierro en las piernas, hierro en los pies, hierro mezclado con barro cocido del alfarero y el hierro desmenuzado. Roma imperial, Roma dividida, Roma papal y Roma escatológica. Entonces, un solo poder en dos fases, Roma imperial y Roma papal. Ahora, ¿por qué nosotros estamos hablando de solamente dos fases? Porque es lo importante ahorita, esas dos fases, la imperial y la papal. Cómo es que se hace su transición. Pero no quiere decir que solamente sean dos fases de Roma, no, son 4 fases de Roma. Entonces, la transición de lo literal hacia lo espiritual también se ve en relación con las dos fases de Roma. Entonces, Daniel 8 usa las mismas palabras para tratar tanto a la Roma imperial como a la papal. Lo que la Roma literal hizo nacionalmente, la Roma espiritual lo hizo y lo hace en un sentido espiritual. ¿Qué hizo la Roma imperial con Israel como nación? La primera la tomó cautiva, la sitió. Después los mataron, los persiguieron. Lo mismo hizo la Roma papal del 538 a 1200, a 1798, pero recuerden que esos días serían acortados.
Eso ya lo vimos en las clases anteriores, así que pueden checar las clases anteriores. Entonces, esto indica dos fases del mismo poder, no dos poderes distintos. Es el mismo poder, Roma, pero en una fase diferente. Y vuelvo a poner el ejemplo de Apocalipsis 13. No podemos decir nosotros que Apocalipsis 13 del 1 o 13:1, donde dice, y vi que del mar subía una bestia, ahí esa bestia que sube del mar, no podemos decir nosotros, es Roma imperial o es Roma dividida. No, Roma escatológica. El texto bíblico te está diciendo que es Roma, perdón, Roma papal, Roma papal. ¿Por qué? Porque dice que se le da un periodo de 42 meses, un dominio, autoridad, se le da por 42 meses, son 1260 años. Esos 1260 años no corresponden ni a la Roma imperial, porque la Roma imperial fue del 168 al 476, no corresponden a la Roma dividida, porque la Roma dividida fue del 476 al 538. El único corresponde a la Roma papal, 538 a 1798. Entonces, eh, eso es bíblico, que la bestia que sube del mar es la Roma papal. ¿A quién se le da la herida? A Roma papal. ¿A quién se le sana la herida? A Roma papal. Entonces, eh, con principios como estos, imposible malinterpretar el Apocalipsis. Daniel 8 emplea lenguaje para describir acciones que primero se cumplen literalmente y luego espiritualmente. ¿Qué se cumple primero literalmente en Daniel 8? Pues Roma imperial, espiritualmente Roma papal. ¿Y por qué decimos espiritualmente? Y simbólicamente, no de que la acción que realiza es un símbolo, la acción de perseguir, no, eso fue literal. Fue real. Cuando nosotros hablamos de simbólicamente o espiritualmente, estamos hablando del sí, de la figura que se utiliza para ese periodo, que fue la figura de el cuerno pequeño, la bestia que sube del mar y ya, o el rey del norte, dependiendo en qué versículo estés de Daniel. Entonces, la Roma imperial es una fase literal, la Roma papal es espiritual. ¿Por qué? Porque no es que literalmente la Roma papal va a perseguir a el pueblo judío literal ahí en Palestina, ¿no? Ahora es simbólico espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo está en todo el mundo. Entonces, la Roma imperial destruye literalmente a Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. La Roma papal destruye literalmente, ahí sí, es la Roma papal destruye literalmente, persigue literalmente a Jerusalén, que es el Israel espiritual, y el templo lo destruye, que es el Israel espiritual. En otras palabras, la Roma papal destruye literalmente a la iglesia del 538 a 1798. La Roma imperial persigue físicamente al pueblo de Dios. La Roma papal también persigue físicamente al pueblo de Dios, pero del 538 a 1798. Entonces, del santuario terrenal al santuario celestial. Esto es uno de los puntos más importantes de la transición, porque ocurre esa transición
Roma imperial a la Roma papal. Entonces, miren, la Roma imperial destruye el santuario terrenal, el templo allá en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero no es que la Roma papal literalmente del 538 a 1798 tenía que ir nuevamente a Jerusalén para destruir el santuario. No, la Roma papal destruye el santuario, pero primero en dos sentidos. El santuario aquí en el templo, aquí en la tierra, el templo es lo que nosotros llamamos la iglesia. Eso ya lo hemos visto en clases pasadas también. Por eso las clases llevan continuidad. Hay que ir viendo una tras una. Continuamente, porque si queremos ver la 1 y luego pasarnos a la 10 no van a, no, tienen que ir una por una. Entonces, el templo aquí en la tierra es el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué iba a hacer la Roma papal? Pues iba a perseguir, iba a destruir al templo aquí en la tierra, pero también el celestial. Y no es que literalmente el papado subió al cielo, no. ¿Por qué el celestial? Número uno, porque allá en el santuario celestial se lleva a cabo el plan de salvación. ¿Qué hizo la Roma papal? Dijo, hazte a un lado, yo soy ahora el sacerdote literal y yo me encargo del plan de salvación. Yo puedo perdonar pecados. En ese sentido y bíblico es que oscurece el santuario celestial. Número dos, el cuerno pequeño dice, ahora yo me voy a encargar de las verdades de el pueblo de Dios, las verdades del pueblo de Dios, el sábado, santuario, ley, pero hecho por tierra esas verdades. En ese sentido es que oscurece el santuario celestial, no es que subió el papado al cielo, no, porque, por ejemplo, muchas personas, cuando yo les digo Apocalipsis 12:3, cuando habla del dragón que persigue al niño, ese dragón número uno es Roma imperial y quien está detrás de ese dragón es Satanás. El dragón representa dos cosas ahí, a Roma imperial y a Satanás. Y entonces muchos dicen, no, 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 pero no es posible que el dragón sea Satanás, porque en el 7 y 9 dice que el dragón sea Roma imperial, porque en el 7:9 dice que el dragón es la serpiente antigua y es Satanás. Y entonces la pregunta que rápido viene a su mente, que es una mente muy cerrada y no una mente abierta, es ¿a poco si el dragón es Satanás, perdón, si el dragón es Roma Imperial, ¿a poco Roma Imperial estaba ya en el cielo cuando se está describiendo que Satanás es el dragón? No, no estaba ya en el cielo. Por eso el contexto te va a decir, en el 12:3 un símbolo puede tener más de un significado. En el 12:3 el dragón es Roma imperial y también representa a Satanás, pero en el 12:7 y 9 el dragón ya no solamente, el dragón no tiene dos significados, tiene solamente un significado, es Satanás, no es Roma imperial. El contexto te lo va a decir. Entonces muchos piensan, entonces el papado subió al cielo. No, ¿quién te dijo? El papado oscureció las verdades del santuario celestial, como el sábado, la ley, todo el plan de salvación, todo. Entonces, Daniel 8 ya no se enfoca en Jerusalén, sino en el santuario del cielo, lo que obliga al lector a pasar de lo nacional a lo universal y de lo visible a lo invisible. Entonces, lo que un poder hace primero en el ámbito literal, lo repite después en el ámbito espiritual. ¿Qué hizo lo que un poder que aparezca en el escenario profético como Roma o como Babilonia? Porque Babilonia también aparece, la literal y la espiritual. Entonces, primero es literal, lo repite lo mismo, pero en un ámbito
simbólico o espiritual. Entonces tenemos Babilonia literal, Babilonia espiritual, Jerusalén literal, Israel espiritual, templo terrenal, santuario terrenal, Roma imperial, Roma espiritual. Entonces, Roma, un poder continuo que cambia de forma, pero no de carácter. Esto es muy importante. En 12.3, Roma imperial. En el mismo capítulo de Apocalipsis, y es más, aquí les voy a decir algo más. En el 12.3, cuando dice que ese dragón tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Ahorita no me voy a meter a las cabezas, pero ni tampoco a los cuernos, solamente lo voy a tocar. Pero en el 12.3, el dragón del 12.3 es Roma imperial y también Roma dividida, porque tiene 10 cuernos y los 10 cuernos son las 10 naciones en que se dividió el imperio romano. Ahora, los 10 cuernos del 12.3 y del 13.1 son los mismos, no es que sean diferentes, porque la bestia del 13.1 también tiene 10 cuernos, pero la bestia donde está montada la mujer del 17, ya esos no son los mismos cuernos. Si ustedes quieren saber, yo voy a dar una clase de Apocalipsis 17, que son más o menos como unas 80, 90 clases, solo de Apocalipsis 17. Y ahí yo toco lo que son las 7 cabezas. Pero en Daniel 12.3, la Roma imperial, el dragón representa a Roma imperial y también a la Roma dividida porque tiene 10 cuernos. Luego, si nosotros nos vamos al 12.14, donde dice que la serpiente persigue a la mujer, ahí la serpiente es Roma, con el mismo, continúa, pero con diferente carácter. ¿Por qué? Porque allá en el 12.3 era Roma imperial, acá en el 12, 14 y 15 es Roma papal. Y luego el dragón del 12.17 es Roma escatológica. Y si nosotros vemos el dragón de Apocalipsis 12.3, 7 cabezas y 10 cuernos, y vemos la bestia que sube del mar, 7 cabezas y 10 cuernos, para muchos es muy difícil entender esa parte. Y entonces la pregunta es, ¿el dragón del 12.3 y la bestia que sube del mar es lo mismo o no es lo mismo? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque es Roma. ¿Por qué sí? Porque tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y por qué no? Porque en el 12.3 es Roma imperial, en su fase imperial. Y en el 13.1 ya no es su fase imperial, es su fase papal, pero es el mismo poder. Para muchos es muy difícil entender esa parte en la profecía, pero Daniel y el Espíritu de Profecía y Apocalipsis así lo toman, que es el mismo poder, pero en diferente fase. Hagan de cuenta que en el 12.3, que es Roma imperial, hace su transición en el 12.14 a la Roma papal y en el 12.17 hace su transición a la Roma escatológica. Bueno, en el 12.3 es Roma imperial, pero en el 13.1 la bestia que sube del mar hace su transición a la Roma papal. Eh, Así que es muy, muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Entonces, su poder será grande, pero no por su propio poder. Es igualmente verdadero tanto de la Roma literal como de la Roma espiritual. Entonces, podemos decir que es el mismo poder. Roma dominó la mayor parte del mundo. El poder de la Roma espiritual es grande. Por eso se habla del mismo poder. Porque Roma como imperio del 171 al 476 dominó lo que antes, dominó todo lo que tenía Babilonia, dominó todo lo que tenían los medos y los persas y todo lo que tenía Grecia. O sea, el más grande de esos imperios fue el de Roma. Entonces,
Por eso es que se habla de ese poder. En eso también es diferente a las demás bestias. Porque si ustedes se fijan en el mapa mundial geográficamente, Babilonia dominaba lo que era el territorio de Egipto y algunas partes de lo que es Asia. Bueno, de por sí Babilonia está en el continente asiático, en lo que hoy es Irak, pero dominaba partes de Irak, de Egipto y de lo que es Irán. Luego llegan los medos y los persas, que hoy en día es el territorio de Irán, y dominan más territorio que Babilonia. Luego llega Grecia y domina más territorio que Babilonia, más territorio que Medo-Persa, y cuando llega Roma, pues la mayor parte del mundo conocido en ese entonces. Entonces destruirán maravillosamente, tanto la Roma imperial como la papal han destruido maravillosamente. Por eso es que se hace esa transición de la imperial a la papal. Si ustedes ven, ay, ¿por qué no de la Roma papal de la Roma imperial a la dividida? Porque la Roma dividida no hace eso de que persigue al pueblo de Dios, como lo persiguió la Roma papal. Entonces, por eso es que la transición va de la Roma papal, perdón, de la Roma imperial a la Roma papal. Entonces, 50 millones de mártires testifican de la doble aplicación de este pasaje en relación con la Roma espiritual. Las palabras prosperará y destruirá el poderoso y santo pueblo se pueden entender tanto literal como espiritualmente perteneciendo a Roma. ¿Por qué? Porque Roma imperial eh, persigue y destruye al pueblo santo de Dios, el literal, y la Roma papal destruye al pueblo santo de Dios espiritual, simbólico. Entonces, cosa que no lo hace la Roma dividida. Roma dividida es que las tribus bárbaras, que no eran 10, eran más de 10, lo que hacen en el escenario profético es que debilitan el mismo imperio romano, pero la Roma imperial es ataco al pueblo de Dios, la Roma papal ataco también al pueblo de Dios. Entonces la Roma imperial invadió al país típico y destruyó a muchos judíos, su ciudad y su templo. La Roma espiritual invadió al país espiritual de Israel y destruyó a millones de miembros de Israel espiritual, la ciudad espiritual y el templo de Dios. Entonces, la transición de la Roma literal hacia la espiritual sucede automáticamente en armonía con el establecimiento del principio bíblico. En automático se da esa transición en el año del 538 a 1798. Entonces, miren, el mismo poder continúa. Por eso, la pregunta, la bestia el dragón de Apocalipsis 12:3 que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y la bestia que sube del mar que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿es el mismo poder? La respuesta es sí y no. ¿Por qué sí? Porque es Roma. ¿Y por qué no? Porque en el 12:3 es Roma imperial y en el 13:1 es su otra fase, Roma papal, pero es el mismo poder que continúa en una diferente fase. El mismo símbolo permanece. ¿Ok? Eh, que sería lo que es el hierro. El hierro continúa en las piernas, en los dedos y mezclada con barro cocido del alfarero y luego el hierro desglosado. El mismo lenguaje profético se mantiene, solo cambia la esfera de acción. No introduce un nuevo símbolo, porque no está introduciendo un nuevo poder, sino una nueva fase del mismo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque miren, para muchos estudiosos de la profecía, se les hace difícil entender Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar. Pero ¿por qué se te hace difícil? Si la misma Biblia te está diciendo que ahí es Roma con un símbolo diferente, es Roma papal con un símbolo diferente.
la bestia que sube del mar, pero es el mismo poder, solo que está utilizando un símbolo diferente. En Daniel 7 es el mismo poder, Roma papal, solo que utiliza un símbolo diferente, el cuerno pequeño. Entonces, ¿por qué se te va a hacer difícil? Si el cuerno pequeño de Daniel 7 persigue 1260 años, tiempo, tiempo y la mitad del tiempo, y la bestia que sube del mar tiene autoridad por 42 meses, 1260 años. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Que es el mismo poder Roma en su etapa papal. ¿Por qué se te va a hacer difícil? ¿Quiénes son los gentiles de Apocalipsis 11 que dice que van a destruir la ciudad, van a pisotear, van a hollar la ciudad santa? Si dice que lo hacen, ese pisoteo o esa persecución lo hacen por 42 meses. ¿Por qué se te hace difícil que en los gentiles, ¿a quién será? Es Roma papal. ¿Por qué a muchos se les hace difícil el rey del norte? En el versículo del 30 al 40 primera parte, interpretar el rey del norte, porque eh, dice Daniel 7 y 8 que el cuerno pequeño quita el continuo, el rey del norte quita el continuo, o el tamí. Y entonces, si el cuerno pequeño y el rey del norte, hablando del versículo 30 al 40 primera parte, quita el continuo y el cuerno pequeño es la Roma papal, pues el rey del norte es Roma papal. Es Roma, pero en su periodo papal. Entonces, Daniel y Apocalipsis te van a mostrar el mismo poder, pero en diferente etapa. Y eso es lo que confunde a muchas personas. Muchos dicen, no, el cuerno pequeño es uno y la bestia que sube el mar es otro. Es lo mismo. El rey del norte que quita el continuo es el mismo que el cuerno pequeño. Entonces, la destrucción del pueblo santo. ¿Qué es lo que hizo la Roma imperial? Destruyó al pueblo santo. ¿Qué es lo que hace la Roma papal? Destruir al pueblo santo. La referencia a la destrucción del pueblo santo tiene su origen en el libro de Daniel. Eh, Ahí es donde tiene su origen. La profecía de Daniel 8:24 describe un poder que se levanta con gran fuerza, destruyendo y oprimiendo, y que los intérpretes históricos identifican con la Roma papal, diferenciándolo de la Roma imperial, del imperio antiguo. Los intérpretes históricos gramaticales, ¿ok? Entonces sabemos que ese poder que persigue ahí en el 8:24, o que se levanta con gran fuerza, pues es la Roma papal. No es la Roma imperial. Entonces, esta identificación se refuerza en Daniel 12:7, donde se señala que la obra de destrucción sobre el pueblo santo ocurrirá durante un periodo específico, los 1260 años de supremacía papal. Resulta que cuando tú vas a Daniel capítulo 12 y versículo 7, 8, 9 y hasta el 10, donde se habla de un periodo de 1260 días, 1290 y 1335 días. Entonces, muchos ignorantes de la profecía están llevando estos periodos de tiempo, 1260, 1290 y 1330, o especialmente los 1290 y 1335 días al futuro, cuando esos periodos ya tuvieron su cumplimiento. El periodo que está mencionando Daniel 12:7 de 1260 años es el mismo periodo del cuerno pequeño, es el mismo periodo de los gentiles, 42 meses, es el mismo periodo de la serpiente que persigue a la mujer al desierto, 1260 días, es el mismo periodo de la bestia que sube del mar, 42 meses. Entonces, aunque está en Daniel 12:7, muchos dicen, esos periodos van en el futuro. No, esos periodos ya pasaron. ¿Cuándo comenzaron los 1260 años? De paso, esos tres periodos, 1260, 1290 y 1335 días,
forman parte de la profecía más larga de las 2300 tardes y mañana y van dentro de ese periodo. Entonces, ¿cuándo comenzaron los 1260 años? En el 538. ¿Cuándo comenzaron los 1290? En el 508. ¿Cuándo concluyeron los 1260? 1798. ¿Cuándo concluyeron los 1290? 1798. Entonces, ¿cuándo comienza el periodo de los 1335 días? Igual que los 1290 en el 508, pero ¿cuándo concluye? 1843. Entonces, eh, eso yo lo voy a explicar en una clase exclusivamente sobre Daniel 12, que pues me llevo igual varias clases, pero son los mismos periodos de tiempo. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil? Por la transición que nosotros estamos haciendo. De paso, los 1290, 1260, 1290 y 1335 días tienen que ver con la Roma papal. O sea, cuando lleguemos a esos periodos, ustedes se van a dar cuenta. Entonces, por eso es que aparecen los 1290 y 1335, donde aparecen los 1260. ¿Qué te está diciendo? Que tienen que ver con ese periodo. Y claro, los 1290 comenzaron antes del 1260, pero van hasta 1798. Los 1335 días comienzan igual que los 1290, pero van hasta 1843. Entonces, cuando lleguemos a esa parte de esos periodos de tiempo, se va a entender mejor esos periodos. Entonces, lo importante aquí es que los 1260 del 12:7 corresponden a 1260 años del Daniel 7:25. Bueno, durante más de 1000 años, dice el conflicto de los siglos, la verdad de Dios estuvo casi completamente ocultada. Durante este tiempo, millones de sus fieles testigos fueron muertos. ¿Qué periodo es este? 1260 años, más de 1000 años, está comentando Elena G. de White. Roma papal, el cuerno pequeño que hacía guerra con los santos y los vencía, representa al papado. ¿Por qué decimos nosotros que el cuerno pequeño es el papado? Porque primero te lo dice la Biblia, hierro mezclado con barro cocido el alfarero, el hierro el Estado y el barro la iglesia. Se mezcla, iglesia falsa, claro. Y entonces, como resultado de eso viene el papado. A eso, la unión del Estado con la iglesia, Elena G. White le llama el papado. Por eso ella dice, porque en este periodo del cuerpo pequeño, en Daniel 2, el símbolo para Roma papal es hierro mezclado con barro cocido el alfarero, pero en Daniel 7 para la Roma papal el símbolo es el cuerno pequeño. Entonces, por eso es que ella dice representa al papado. Pero si Elena G. White dijera el hierro mezclado con barro cocido del alfarero, dijera lo mismo, representa al papado, que hacía guerra contra los santos y los vencía. Si ella dijera la serpiente de Apocalipsis 12:14 que perseguía a la mujer, es el papado. Si ella dijera el hombre pecado, el inicuo, el hijo de perdición, en lugar del cuerno pequeño, es el papado. Si ella dijera los gentiles de Apocalipsis 11 que persiguen a la Jerusalén y los vencen, es el papado. Si ella dijera el cuerno pequeño, la bestia que sube del mar, es el papado. El rey del norte que quita el continuo del capítulo 11 del 30 al 40 primera parte, es el papado. O sea, eso es fácil de entender. Entonces, hablando de los 42 meses, ella dice, los 42 meses, que son 1260 días de la profecía de Daniel y del Apocalipsis, son el mismo periodo de tiempo. Es el mismo periodo, 1260 y 42 meses. Y podría decir tiempo, tiempo y la mitad del tiempo, que son 3 años y medio,
mismo periodo de tiempo y se refiere al tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo había de sufrir la opresión de Roma. Ahora, hasta en los periodos de tiempo, no es de que casualidad, vamos a poner que Roma va a tener un periodo de 1260 años. ¿De dónde sacó Daniel que, pues claro, se lo reveló el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y fue inspirado por el Espíritu Santo? Pero ¿de dónde sacó de que el cuerno pequeño iba a tener 3 años y medio simbólicamente, pero son 1260 años literales, pero 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempo 2 años y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. ¿De dónde lo sacó Daniel ese periodo? De un periodo que había sido literal con Elías. El pueblo de Israel había pasado por 3 años y medio de sequía, literalmente. Y entonces no había, podemos decir, quien estaba dominando en ese periodo era Jezabel por medio de Acab, el Estado. Entonces se mezcló en ese periodo el Estado con la iglesia. Por eso es que se trae el periodo de 3 años y medio, que allá en el Antiguo Testamento con Elías, Jezabel y Acab fue literal, acá va a ser espiritual, simbólico, 1260 años. Entonces, ese periodo que es el mismo, se refiere al tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo había de sufrir la opresión de Roma. Ahora, aquí, cuando Elena G. de White dice Roma, nosotros debemos de entender que no es Roma imperial, es Roma papal. ¿Ok? Este periodo es el mismo al que alude Daniel 12:7, cuando se dice que el poder opresor quebrantaría al pueblo santo. Entonces, es el mismo periodo de los 1260 días que están en años ahí en Daniel 12. Aunque Elena White no cita versículo por versículo en una sola frase, el vínculo que ella establece es inequívoco. Entonces, ella dice, Daniel 8:24, destruirá al pueblo santo, el pueblo pequeño. Daniel 12:7, esta destrucción ocurre durante el tiempo profético. ¿Cuál es el tiempo profético? 1260 años, 538 a 1798. Elena White identifica ese tiempo como los 1260 años del dominio papal. Entonces, es claro con la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora muchas personas dicen, ¿y de dónde sacan ustedes que los 1260 años fueron del 538 a 1798? Método histórico gramatical. ¿De dónde sacan ustedes que los 1290 años fueron del 508 a 1798? Método histórico gramatical. ¿De dónde sacan ustedes que los 1290, 1335 días son del 508 a 1843? Método histórico gramatical. ¿De dónde sacan ustedes que las 2300 tardes y mañana comenzaron en el 457 y van hasta 1844? Método histórico gramatical. Vámonos a la gramática bíblica, al texto bíblico y a la historia. ¿Qué sucedió en el 508, en el 538? Bueno, en el 538 Roma derriba las últimas tribus arrianas que quedaban y empieza a ejercer el poder. Eso está en la historia. Empieza la supremacía papal. Ya se lo habían dado en el 508, pero no la podía ejercer por esas tribus arrianas que existían en el imperio. Entonces esas tribus arrianas, al derrocarlas el imperio romano, lo dejan ahora sí a su merced de que ellos puedan dominar todo, tanto en asuntos religiosos como en asuntos civiles. Entonces, fácil. Si ustedes al 538 le agregan 1260, los lleva a 1798. O al revés. Eh, eh, este, eh, ¿Qué sucede en 1798? Eso está en la historia bíblica, en la historia universal. En 1798, Francia, que le había otorgado el poder en el 508, el poder del Estado, se lo retira en 1798. Si ustedes le restan a 1798, 538, les va a dar 1260 días. O sea, eso no tiene
ciencia, porque ya tuvo su cumplimiento. Por eso nosotros sabemos el periodo de los 1260 años. Ay, ¿por qué la herida no puede ser en 1799 o 1797? Porque históricamente, en la historia universal, no sucedió en 1797, sucedió en 1798, cuando Napoleón mandó a el general Berthier y toma preso a Pío VI y ahí en la Capilla Sixtina, lo toma y se lo lleva preso. Entonces, el herir a una bestia es quitarle el poder civil. Eso sucedió en 1798. Pero más clarito, Elena G. de White dice, el periodo de los 1260 años de la supremacía papal comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Listo. ¿Quién se lo... vamos a suponer que Elena G. de White no conocía la historia, que sí la conocía y mucho, porque pues ella como profeta tenía que también estudiar y documentarse. Pero vamos a suponer que ella no lo sabía. ¿Quién se lo reveló? Dios, en eventos de los últimos días. Pero sí sabía Elena G. de White, ¿ok? Daniel 8 y Daniel 12 describen la misma obra perseguidora vista desde ángulos distintos. Entonces, miren lo que es la abominación desoladora, ya lo vimos, pero vamos a repetir y ampliar. Cuando Jesús en Mateo 24 cita de la profecía de Daniel en relación a la venida de la abominación desoladora, porque en Mateo 24 él dice, vayan a Daniel. Entonces, los ejércitos romanos eran para destruir la ciudad y el templo o el santuario. Y entonces pasa sin un quiebre en su sermón a describir la destrucción de los actos durante la Edad Media. Él está siguiendo el principio usado en el mismo libro de Daniel, porque Daniel está haciendo la transición de lo literal a de la Roma literal, que es la Roma imperial, la transición a la Roma papal. Lo mismo, Jesús como cita a Daniel en el Sermón del Monte, él utiliza el mismo principio. Pasa de la Roma literal en el año 70 a la Roma espiritual del 538 a 1798. Esto ya lo vimos en clases anteriores, así que no voy hay que ver las clases anteriores. Una sola profecía puede señalar eventos concretos en la historia y a la vez revelar patrones aplicables en periodos más amplios sin que haya una fractura temática en el discurso. Misma temática, pero diferente periodo o diferente etapa. Entonces, ¿qué dice Elena G. de White en The Sign of the Time? Ella dice, la abominación de la desolación del poder romano, abominación desoladora. Dijimos cuando vimos esta clase que es un símbolo para la Roma imperial, pero también para lo que hizo la Roma papal. Entonces, de que habló el profeta Daniel cuando una vez entra en escena en la historia y en la profecía, continúa hasta la venida del Señor y el fin del mundo. ¿Por qué es diferente la cuarta bestia? Porque Daniel dice que esa bestia, que es Roma, va a tener diferentes periodos y va a estar hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, Elena G. White lo está diciendo. Cuando una vez entra en escena en la historia y en la profecía, continúa hasta la venida del Señor y el fin del mundo. Entonces, permanece. Y luego tenemos a lo que es la Roma papal en el 12.7, habla de la Roma papal que posee poder para dispersar el poder del pueblo santo. El dispersar el poder del pueblo santo y dispersar a la nación judía literal, referido por Jesús, fue el cumplimiento literal, pero durante la Edad Media ocurrió el cumplimiento espiritual, cuando la Roma papal atacó a la ciudad espiritual y el templo, que es la iglesia. Entonces, esa frase, dispersar el poder del pueblo santo, fue cumplida y tuvo su cumplimiento tanto con la Roma imperial, que fue la nación judía literal, y también tuvo su cumplimiento simbólico espiritual en la Edad Media,
que fue con la Roma papal, ya no con la ciudad literal, sino con Jerusalén, que es el pueblo de Dios. El pueblo santo originalmente se refiere a Israel, el pueblo elegido. Entonces Daniel 7 se conecta con el tiempo de los últimos días, de los reinos gentiles y la persecución que sufrirá el pueblo de Dios. Durante la Edad Media, en Daniel 12:7, un cumplimiento espiritual o simbólico. La Roma papal es vista como la autoridad que ataca al pueblo de Dios, no al pueblo literal, sino a la iglesia verdadera, a la comunidad espiritual de creyentes. Porque los futuristas dicen, no, es la profecía en su doble aplicación es allá en Palestina. No, bíblicamente no. En el pensamiento de ellos, en su teología y en su interpretación sí, pero bíblicamente no. Miren lo que dice Daniel respecto al pueblo. Por eso es que esto nos va a confirmar que cuando dice su transición, ya no está hablando del Israel literal, Jerusalén literal, templo literal. Ahora está hablando de el pueblo simbólico espiritual, que es la iglesia. Miren lo que dice Daniel 12, 1. Y en aquel tiempo, muchos esta frase la malinterpretan. Miren, a Daniel 11:40, segunda parte, porque Daniel 11:40, el versículo 40 tiene A y B, primera y segunda parte. Escuchen bien, Daniel 11:40 del segunda parte al 12:1 al 3, esa parte de la profecía no ha tenido su cumplimiento todavía. Va a tener su cumplimiento y ese va a ser el último cumplimiento profético. Daniel 11:40 al 12:1 al 3, que es cuando se dé lo que es la Roma escatológica, decreto de ley dominical, decreto de muerte, todo eso. Entonces, cuando Daniel dice, y en aquel tiempo, muchos dicen, dice, será liberado tu pueblo. Dicen, en aquel tiempo, 1260, 1290 y 1335 días. Entonces los 1290 y 1335 días está hablando para antes de la segunda venida de Cristo. No. Daniel, el libro de Daniel no está dividido en capítulos. El libro de Daniel no está dividido en capítulos. Entonces no podemos decir, vamos a darle continuidad, ni versículos. En los originales no aparecen versículos, perdón, eh, capítulos y versículos. Eso fue en la Edad Media, perdón, en la época de la Reforma Protestante, que se ponen capítulos y versículos. Entonces, Daniel 12:1 al 3 nos está llevando a el tiempo de la segunda venida de Cristo, pero de ahí nos regresa. Ahora, eso es normal en el pensamiento hebreo bíblico, porque el pensamiento hebreo bíblico no se lee de aquí, derecha a izquierda, ¿no? Es al revés, hacia acá. No, aquí en español estamos leyendo a donde dice y en aquel tiempo, pero acá no. Aquí es VE, que es y en aquel tiempo será Hayim, estamos así. Entonces, yo aquí tengo, en mi mente está en el hebreo hacia acá en la lectura y en español hacia acá, pero se acostumbra en la mente. Entonces, en el pensamiento hebreo bíblico es, regresas de el final hacia acá y es así, como está el capítulo 12. En el 7 te habla de los 1260 que fueron en el pasado, pero el 12:1 que está llevando al futuro. Entonces, dice, y en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Aquí miren, Emja, Emja, que viene de im, pueblo. Entonces, aquí Daniel 12:1 no se está refiriendo al pueblo literal de Israel, no, se está refiriendo al pueblo de cuando Cristo venga, que sería el Israel espiritual. Luego el 12:7, y cuando se complete el quebrantamiento del poder del pueblo santo, aquí está otra vez Am, Kodesh, pueblo santo, tampoco aquí se está refiriendo al Israel literal.
Entonces, en los días del Nuevo Testamento, la expresión tu pueblo se refiere a los israelitas espirituales, los cuales son ahora el pueblo de Dios. Los israelitas espirituales en el país antitípico del Israel que predican el mensaje de la hora del juicio de Dios, basados en la aplicación antitípica de los servicios del santuario palestínico del Antiguo Testamento. El pueblo santo mencionado en Daniel 12:7 es el pueblo de Israel espiritual. Entonces no es el literal cuando Daniel dice, será liberado tu pueblo. En el 10:14 miren lo que dice. He venido para hacerte entender lo que acontecerá a tu pueblo en el fin de los días. Esto se lo está diciendo Dios a Daniel, a tu pueblo. Ay, ¿cuál era el pueblo de Daniel? Pues Israel, Jerusalén, judíos. No, aquí en el 10:14 está hablando del pueblo espiritual, simbólico. En el 12:1 se utiliza la misma expresión, miren, Amja y Amja. Entonces dice, aclaro que aquí es le por y es a, pero Amja, tu pueblo, y aquí también Amja, tu pueblo. Entonces dice, y en aquel tiempo será liberado tu pueblo, 12:1. Acuérdense que esto no se ha cumplido, 12:1 al 3. Está hablando del pueblo de Dios espiritual. El ángel informó a Daniel que su última visión tenía que ver con lo que va a suceder a tu pueblo en los últimos días. El enfoque pasa del Israel nacional a un pueblo fiel dentro del pueblo, lo que prepara el terreno para Daniel 12. ¿Por qué el ángel le dice a tu pueblo? Porque acuérdense que para el Nuevo Testamento, en su segunda aplicación, se utilizan los mismos términos. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel, judíos, Jerusalén. Entonces, en el Nuevo Testamento se utiliza lo mismo, pero aquí está hablando para el Israel espiritual en estos versículos que mencionamos. El pueblo es ahora espiritual, no nacional, no literal. Aun cuando la expresión tu pueblo se refiere a la nación judía en la caída de Babilonia literal, la de Daniel 12:1 se refiere al Israel espiritual en el tiempo de la caída de la Babilonia espiritual. El cambio de Israel literal hacia el espiritual es enseñado en el Nuevo Testamento, donde es declarado el rechazo de la nación judía debido a su infidelidad para Dios. El pueblo escogido de Dios en el cual Él mantiene el pacto o su conjunto de garantías y promesas son aquellos que guardan sus mandamientos. Como el reino de Dios ha sido quitado de la nación judía y ha sido dado a otra nación, la iglesia ha sido dado a la iglesia, la cual es una casa espiritual y una santa nación, por eso es un templo, la iglesia, en la cual se tienen que cumplir todas las promesas del pacto, la promesa de liberación del pueblo de Dios en Daniel 12:1 es para el Israel espiritual, que es la iglesia. Con la transición del Israel literal al Israel espiritual, en las profecías de Daniel, también pasamos de la Roma literal hacia la Roma espiritual y de la Babilonia literal hacia la Babilonia espiritual. Esta transición de los enemigos nacionales de Israel hacia los espirituales ocurre porque el pueblo escogido de Dios ha cambiado del Israel nacional al Israel espiritual. Cuando la iglesia se convierte en el Israel de Dios, todo en la escritura que pertenecía al Israel y a sus enemigos, automáticamente de lo nacional y local hacia lo espiritual y mundial. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.